Shalom, amados hermanos y hermanas. Hoy quiero hablaros de unos versos de Juan, el capítulo 10, versículos del 7 al 9. Os compartí sobre quién era Yeshua o el verbo, Yahweh, bueno, todo eso, ¿no? Para que también pudierais comprender un poco sobre esto, porque aquí también actúa el verbo. Bien, ese verbo lo vemos como salvación, como juez, que es Shafat, como salvador, que hace Yasha, Yeshua. Lo vemos como rey justo, Yahatz, consejero, el fuerte, el Gibor, que también viene en Isaías 9. Lo vemos como el yatzar, como el formador, como el bienhechor, que es la palabra top, que es la palabra yatab, y bueno, hay muchísimas más, ¿no? Le vemos siempre pues defendiendo, que es eser, el hacedor, que es asa, por él y para él fueron hechas todas las cosas, Yeshua, el que nos ve, Jireh, el admirable, que es pele, y viene de la palabra pele, palá, en fin, hay muchas palabras el guardador, que es el Shomer, lo habréis escuchado en canciones, el Shomer de Israel, Shomer Israel, el guardián de Israel. Ginelo Yanum, ¿verdad? Aquí que viene, sobre los montes, en fin. Es ese verbo actuando, para poner un poquito un resumen rápido, un ejemplo, y entendáis que os voy a comentar. Bien, que entendáis con todo este contexto, ¿vale? Bueno, Mm, resulta que estábamos en la fiesta de Pesaj, de los panes sin levadura y de Pesaj. Y en esos días, pues uno estudia de qué trata la fiesta, aunque ya se haya estudiado, pues se recuerdan versos, como Yeshua mismo dijo, hace esto en memoria de mí. En fin, me puse un poco a indagar. Pues resulta que me llega al teléfono un mensaje con este verso de Juan 10. Yo lo vi, lo he leído millones de veces, bueno, millones no, pero miles sí, miles de veces, y cuando lo he leído, esta vez, pues, la verdad que me puse a indagar, porque yo dije, no, no, pero yo quiero saber qué significaba más profundidad. Y bueno, con unas hermanas estuvimos hablando más profundo sobre lo que eran las palabras, las letras, comprender más, ¿no? El Padre nos dio la palabra Yadá, que es que indaguemos para que Él ponga su mano y abra esa puerta al entender. Y siempre con el cuidado de que no haya en nosotros orgullo para que el enemigo no entre por la ventana. Siempre esa puerta abierta a la revelación que el Padre nos da, la sabiduría que viene de Él, pero siempre con el orgullo eh, a lo más mínimo, ¿no? O tratando de eso, pues somos seres humanos y hay que estar siempre con cuidado, como dice 1 Corintios 10:12, el que piense que esté firme, mire que no caiga, el que piense que esté fuerte, mire que no se vaya a caer. Pues entonces hay que estar siempre en oración, limpieza, purificación, todo esto. Y indagar más en conocerle no es para saber más, sino para conocerle mejor, para saber cómo estar mejor para él. Ese es mi deseo, ¿no? Y el que tienen estas hermanas que estuvimos hablando la palabra. Bien, dentro de todo esto, para poner un poco en situación con todo este tiempo que he estado estudiando y tengo bastantes cosas que compartir, vamos a Juan 10 y quiero que escuchéis esto porque es bastante profundo en algo que solemos escuchar bastante, porque este verso seguramente lo habréis leído muchas veces y son 3 versos. Dice, entonces les dio la explicación, o lo leo de la Nueva Traducción Viviente. Les digo la verdad. Yo soy la puerta de las ovejas. La verdad, la emet. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y eran bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Pues yo soy la puerta y los que entran a través de mí serán salvos. Entrarán, saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. En el interlineal, como conocéis, esta parte de las escrituras está en griego, porque se traduce al griego y del griego al español. Bien, pero si vamos al griego, en este mismo interlineal nos lleva al verbo del cual se ha traducido del hebreo, lo cual es bastante bueno porque así nos lleva al verbo del cual se ha traducido y se puede comprender mucho mejor, más apegado a lo que es el significado en sí, al correcto.
Bien, vamos verso por verso. Son 3 versos. Primer verso, el 7. Dice en el interlineal. Dijo, por lo tanto, el Yeshua, el Mesías Salvador, dice el Yeshua. O sea, ¿por qué? Porque dijo, por lo tanto, el Salvador, el Yeshua, el Jesús, el Salvador, pone en el Strong. Porque claro, se traduce del griego y ya sabéis que Jesús es el nombre en griego que se traduce del hebreo que es Yeshua, Salvador, que hizo Yasha, salvar, el verbo accionado. Ese es el verbo verdaderamente. Entonces dijo, por lo tanto, el Yeshua, el Salvador, el Mesías, de cierto, amén, amén. Amén, amén en el Strong es digno de confiar, porque es un dicho firme. O sea, de cierto, se traduce del hebreo amén, amén. Amén, amén, que se compone por varias letras hebreas, dentro de sus significados es que Él es digno de confiar. Y el digno viene de mem. Pues Él es digno de confiar porque es un dicho firme, confiable, porque Él es fiel y Él es verdadero. Y eso lo vemos también en el libro de Apocalipsis, el fiel y verdadero, ¿verdad? Del hebreo 5, 4, 3. El amén, el seguro, el fiel, el que es verdad. Él es el amén también. Ahí viene el fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea. Está en Apocalipsis, el libro de Revelaciones, que él mismo le reveló a Juan, en la isla de Patmos, Johanán. Él es el amén, y amén, la palabra amén en sí también significa de cierto, algo seguro, algo fiel, algo que es verdad. Por eso cuando alguien escucha la palabra se suele decir amén, que significa que así sea, algo seguro, algo fiel, que sea verdad, que así es. Yeshua es el camino, el Gimel, la verdad, la Emet y el Amén. Y Él es la vida, Chai, en el Strong, el hebreo. Espero que os estéis enterando un poquito de todo esto. Entonces, dijo por lo tanto el Yeshua, el Mesías Salvador, amén, amén. De cierto digo. Esto es fiable, confiable, fiel, verdadero, porque Él es fiel y verdadero. Esto es seguro, esto es verdad. Y yo soy el camino, Gimel, la verdad, Emet, amén, y la vida, Chei. Bien. Estoy diciendo a ustedes, de cierto, amén, amén, que yo estoy siendo la puerta de las ovejas. Y se traduce así, desde el interlineal. Estoy diciendo, lo dice como ahora mismo. ¿Por qué? Porque la Biblia, como sabía, es temporal, tiene cumplimiento en todos los tiempos. Y a su misma vez que Él fue el que habló, Él habla y Él hablará, porque Él es siempre el mismo. Y eso viene de esta palabra que os compartí con este audio de la hermana Karina, que es Hayá, que Él es ser, Él estará y Él permanece para siempre. Estoy diciendo, verbo explicar, hablar, referir, llamar, mandar, afirmar, repetir y responder repitiendo, que soy la puerta, la entrada. Yo estoy siendo la puerta, el portal, la entrada para las ovejas, para mi pueblo, al camino, que es también Yeshua, a través del sometimiento a la verdad, que es también Yeshua, el amén y la verdad y la emet, con obediencia y humildad. Y lo vamos a ver más adelante en el Strong. Además, quiero decir, si él es así, entonces él es fiel y verdadero y no hay donde dudar. Bien. El verso 8 dice, todos tantos como vinieron son ladrones y asaltantes y están siendo, pero no oyeron de ellos las ovejas. Este todos, dicen en el interlineal, todos, cada uno, cualquiera, de cualquier clase, el siglo que sea, a la manera que sea, no eran él. Lo podéis ir viendo strong por strong, pero yo no voy a ir número por número porque si no va a ser demasiado número y os vais a confundir. Por eso os digo, interlineal Juan 10, verso 7 al 9. Y os sale, y os vais verso por verso, número por número, strong por strong. Ahora, dice, tantos como es un reduplicado que se refiere a ellos, a los mismos que estaba diciendo, todos tantos como, es decir, el reduplicado de ellos mismos. Por cómo es su fruto, por cómo fueron, es una manera demostrativa del cuándo o cómo sea de ellos, que no eran él, no eran Yeshua, no era el Salvador, no eran en la entrada, no eran la puerta, no eran el pastor. Entonces dice, todos, tantos como por su fruto, por lo que hicieron,
es una demostrativa del cuándo, cómo sea de ellos, que no fueron él, no fueron el pastor ni lo serán, sino que él está siendo, fue y será. Yeshua en todos los tiempos. Y dice, tanto como mucho lo que fueran, lo que quisieran o lo que hicieran, no eran el pastor, sino que eran asaltantes, ¿verdad? Para entenderlo, ir al significado, ¿vale? Tantos como vinieron, ese vinieron es un strong, que es un verbo, nos indica que todos los que vinieron vendrían, vendrán, porque habla en todos los tiempos, que irían, que llegarían, nos indica que los que se entren o los que se acerquen están siendo, porque habla de delante, ahora y después, en todas las formas del tiempo, ladrones. Y viene del verbo hurtar, robar, son maleantes, salteadores, bandoleros, dice el Strong, que saquean, que nos lleva al Strong donde nos indica. Intentan venir a robar, a tomar lo que no les pertenece. Y esto es sus ovejas, su pueblo, las almas, ¿no? Y dice, pero las ovejas verdaderas no oyeron. Las almas me refiero porque cuando tú engañas a una persona, la confundes, pues su alma queda confundida, ¿verdad? Eso dice la Biblia. Bien, dice, pero las ovejas verdaderas no oyeron. Ese oír, ese oyeron, es el strong, y este sí os lo digo para que lo podáis buscar directo, 191, un verbo que indica que no le oyeron, escucharon, no le hablaron, no entendieron a esos falsos maleantes, a los que intentaron hurtar o usurpar. Dice, no los oyeron, no los escucharon, las verdaderas ovejas no les hablaron, no les entendieron, no les hablaron porque no fueron oyentes del engañador, no les obedecieron al que quería usurpar o imitar al verdadero pastor engañando a las ovejas, porque como su mismo significado indica usurpar, es tomar o apropiarse de forma injusta del cargo, del título o de la identidad de otro, o incluso tomar el derecho, como vemos que muchos pastores hacen, o muchos sacerdotes de diferentes religiones o doctrinas, tratan de tomar el poder, y eso es un engaño, es una mentira, y sobre todo me refiero a los pastores que hoy en día que se creen que tienen la autoridad como si fueran el mismo Yeshua, cosa que es mentira, que es falsa. Entonces están intentando usurpar, ¿no? Tomar un derecho con mucho orgullo de algo que no es bueno, porque el que enseña tiene que ser más humilde, más humilde. De hecho, el más grande debería de servir, ¿verdad? Dijo Yeshua. Ese será llamado grande en el reino de los cielos. Pues como dice aquí, usurpar, lo vuelvo a repetir, tomar, apropiarse de forma injusta del cargo, título o identidad de otro, incluso tomar el derecho, la propiedad de forma violenta, como es el engaño y la seducción del enemigo. Ahora vamos al verbo que os dije. Al terminar una de las palabras del verso 7, os dije, esto se refiere a la obediencia a la Torá, a la obediencia a su instrucción, ¿verdad? A la Emet. Bien, pues ahora vamos a este verso, que es el 9, ya para finalizar. Dice, yo estoy siendo la puerta, a través de mí si alguna vez alguien entra, o entrase, o entre, será librado y entrará y saldrá y pasto hallará, es decir, en todos los tiempos, porque todavía esa puerta está disponible. Vamos a volver a ver las dos palabras de antes que siguen indicando el mismo en el interlineal, ¿vale? Yo estoy siendo en todo momento la entrada, el abrir, el portal, la entrada que os dije antes, que se refiere a que él abre y cierra, que él tiene la llave que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y dice, a través de mí, un acto de mediación, os digo este strong, 1, 2, 2, 3, a través de mí, porque yo soy la mediación, el canal, el pasar, a través, el conducto, para llegar al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí, y nadie viene a mí si el Padre no le enviare, ¿verdad? Eso mismo dice la palabra. Yeshua mismo lo dijo. Yeshua es la reconciliación, es la Bab, la letra Bab, la unión, el Gimel, el verbo de salvar que la envió, las 22 letras hebreas, el principio y el fin, él es todo. Dice, si alguna vez alguien, que en el interlineal es, sin embargo, si la vida de un hombre entra, o sea, el alma, la vida, ¿y cómo se hace eso? Entra, ejecuta
el verbo escucha, no es solo oidor, sino hacedor de la palabra y entra por esa puerta, que es obediencia, sometimiento al pastor, que es Yeshua, el único pastor verdadero, porque los demás, como dice ahí, son engañadores. Por lo tanto, la autoridad tiene que estar en el que es verdadero pastor, en Yeshua, y poner las palabras de Yeshua por encima de cualquier pastor, familia o lo que sea, por encima de todo. Entonces, esa persona será libre, recibirá vida e instrucción, perdón. Ese alguien, vida de hombre, ese es el Strong 5100, ese sí os lo digo también, así lo importante sí os lo digo. Dice alguien, persona, cualquiera, vida, reputación de un hombre. Ese entrar es ir, llegar, pasar de la derivación 1519 y 2064, ¿vale? Son dos derivaciones, que es pasar dentro, indicando así el punto que alcanza, el que ha entrado, el propósito que resulta entrar, alcanzar, el verbo que expresa la acción y el movimiento de esa palabra. Y el otro, que es verbo venir, oír, acercar, entrar, llegar, pasar, salir a vida, venidero, venir a él, ir a la puerta, y vuelve a repetir, que pasa, que entra y se acerca a él, llega a ese propósito de pasar y salir de muerte a vida, tomar el verbo y recibir. Y el que entra será librado, otro verbo, libertar, que es el mismo Yeshua el que nos liberta, como él es Salvador, ayudador, que os lo dije al principio, será librado. Ese librado es 4982. Estará seguro, salvo, es decir, será librado o protegido, será hecho salvo. Recordar, si ha obedecido a la palabra que hoy dicen, ¿y de qué me vale? ¿De qué me vale obedecer la palabra? ¿De qué me vale seguir los mandamientos? Justo lo he estado escuchando últimamente, que se dice eso mucho. ¿De qué me vale? ¿De qué me vale servir? ¿Me va a servir obedecer? Pues en Malaquías 3, del 13 al 18, lo podéis encontrar de qué sirve eso. El mismo Padre dijo, para vida, e instrucción, para saber cómo estar. Bien, dice, será librado, protegido, libertado. Se le tendrá misericordia y se le preservará. Él será salvo, se le salvará y sanará. Y será sano aquel que entre, que se acerque a Yeshua y obedezca y entre por la puerta estrecha, es decir, por su voluntad menguando, negándose a sí mismo, sometiéndose al que es digno de sometimiento, el amén, que es Yeshua. Y al entrar saldrá y hallará pasto, y ese camino le guiará al Padre. Este saldrá indica el volver a nacer, salir, partir, proceder, salir de muerte a vida a través de Yeshua, como habíamos dicho que él era el medio y el canal. Escapar de la muerte eterna, salvar el alma, apartar para él y viene del estrón salir de lo terrenal. Ejecutar una acción, un verbo, accionar su palabra, obedecer y depender de él, y no del mundo, para obtener abundancia de la fuente de vida. Todo esto viene en el estrón. Por mucho que yo lo repita, es que él viene ahí y yo lo tengo que repetir porque está ahí. Vamos a concluir con lo que dice para terminar, que es Yeshua, esa fuente de vida, y continuar con insistencia acercándose a él, e indica el estrón de la derivación que os dije antes, que significa pasto hallará. Llegamos a lo importante, y esto es muy importante entenderlo, porque dice pasto hallará. Estos dos son dos strong. Pasto es alimento espiritual y vida, palabra que hace sano y libre. Y dice, pasto, acto de comer del derivado 3551, ley, Torah. Específicamente, y lo dice así en el Strong, la ley de Moisés. El Evangelio desde el principio hasta el final. Desde el Bereshit al libro de Revelaciones. De Génesis a Apocalipsis. Pues Yeshua, que es Yeshua, es principio y fin, Aleph y Tap y todos los libros de la palabra, la ley, la Torá, es lo que hallarán para vida y salvación. Hallará. O sea, yo sé que todos los libros de la Biblia, y dentro de los libros de la Biblia está la ley y está la Torá, pero toda la palabra es una continuación de ella, no son divisiones, son de la misma Torá, de la misma palabra. Es un libro, es uno. No es que sean partes, son uno. Y ahora, la ley y la Torah, ¿qué es lo que hallará? Para vida y salvación. Hallará es el Strong 2147, hallar, encontrar, ver, obtener, ley, Torah, instrucción de vida, a lo cual es para obedecer, para vida y salvación. Amén. Y vuelvo a decir, amén, amén. Entonces, Yeshua es
el todo, que nos lleva al Abba, a la vida eterna, si menguando entramos por esa puerta, es decir, nos sometemos a la obediencia y recibimos la Torá y la palabra en sí completa y obedecemos a ella, hallaremos vida, saldremos a vida, dejando lo terrenal y entraremos a salvación, a Yashá, ese rescate y ese abrazo con Él para unirnos al Padre. Amén. Espero que sea de mucha bendición y que Él nos indica por dónde es. Ahora está en cada uno accionarnos. Shalom, muchas bendiciones.